Muy buenas tardes, los invito entonces para que nos dispongamos a ver el tema de San Agustín en relación a la revelación. No sin antes decir pues quién era él, brevemente un esbozo muy ligero. San Agustín es un santo, un padre, un doctor de la iglesia. San Agustín, después de su conversión, fue obispo de Hipona. Lideró muchas luchas vehementes contra algunas de las herejías, como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo. En el maniqueísmo luchó contra la idea aquella de que existían eternamente dos fuerzas que luchaban entre sí, el bien y el mal. En el donatismo hace la lucha para derrogar dos ideas. La primera era que los pecadores no pertenecían a la iglesia, y la segunda, que aquellos que no llevaban una vida en gracia no podían administrar los sacramentos, lo sagrado. En el pelagianismo, pues lucha primero contra aquellos que negaban la existencia del pecado original, y segundo, aquellos que veían la gracia como algo no necesario ni gratuito, sino como algo de méritos. Yo me gano la gracia porque yo me la merezco. Entonces, en ese sentido, viene una salvación meritocrática donde nosotros los hombres somos los que la obtenemos. Entonces, allí San Agustín hace esas luchas vehementes contra aquellas herejías. Ahora sí, vamos a adentrarnos pues a lo que verdaderamente nos compete y nos interesa, que es la relación de San Agustín en cuanto a la revelación. Para iniciar entonces tenemos que comenzar diciendo que la idea para San Agustín de hablar de revelación lo toma del Evangelio de San Juan. Es decir, que allí, a la luz del Evangelio de San Juan, San Agustín comienza y asigna dos ideas, dos conceptos a Jesucristo. El primero como camino y el segundo como mediador. Para San Agustín es claro que nadie ha visto a Dios. En ese sentido, lo que se refiere al Antiguo Testamento cuando nos habla de Moisés, San Agustín dice que lo que Moisés logró ver de Dios fueron unos signos figurativos, porque el único que conoce a Dios es Jesucristo, y es por eso que Él nos lo ha revelado, porque Él sí lo conoce, lo ha visto tal cual es Él. Por eso, para San Agustín, como Jesucristo sí conoce al Padre, ha estado con Él, lo ha visto, para San Agustín el único camino para llegar a Dios es Jesucristo. Y es allí donde nosotros los seres humanos encontramos una seguridad en la verdad, es decir, en Cristo, porque sabemos que yendo tras Él, por medio de Él, podemos entrar y penetrar el conocimiento de Dios, sabiendo pues que nosotros somos seres contingentes y limitados, y que por nuestro pecado somos obnubilados y no llegamos a la verdad absoluta. Solo en Cristo como camino podemos llegar a conocer a Dios. Así es que en este sentido San Agustín afirma que el Hijo que está en el seno del Padre nos manifiesta al Padre, porque es Jesús, la sabiduría engendrada, que viene a nosotros a manifestarnos los grandes secretos del Padre. Solo Jesús nos lo puede revelar, porque Él es el que ha estado allá con el Padre. Muy bien, ahora, ¿cómo acontece esta revelación? San Agustín afirma que para Dios revelar es hablar. Jesucristo, que es la sabiduría engendrada, que es el Verbo encarnado, viene a nosotros a anunciarnos el Evangelio, y viene a nosotros a hacernos creer a aquello de lo cual Él nos anuncia. Y en ese sentido, al Él anunciar la verdad, a Él anunciar un evangelio, una palabra de Dios, y a nosotros creerla, en ese sentido Jesucristo glorifica al Padre por el solo hecho de anunciarlo, es decir, de revelarlo. Ahora, como esta revelación se da por medio de Jesucristo, que se hace concreto, el Verbo engendrado, encarnado, el Logos, la palabra que se hace carne, por ende,
Lo que viene a revelarnos Jesucristo no es una verdad abstracta, sino que es una verdad que está vinculada al tiempo y que toma forma de historia, porque se encarna en la historia del hombre, porque el Logos se hace carne, habita entre nosotros, se hace concreto. En ese sentido, la verdad es concreta, la revelación es concreta. Revelación que con relación al tiempo, entonces en el Antiguo Testamento hablamos de que esa revelación es anunciada, pero en el Nuevo Testamento esa revelación es anunciada mediante el hecho de la encarnación. La economía de la encarnación hace real y concreta la revelación. Y ahí la enseñanza ya de que tenemos de Dios, dice San Agustín, viene de una forma directa, figurada, que utiliza palabras, gestos y signos. Por eso se hace concreta mediante Jesucristo, que viene a ser la revelación del Padre. Por eso Jesucristo, que es el Logos encarnado, todo gesto que haga ese Logos, todo gesto que haga ese verbo es palabra, es decir, es revelación. Ahora bien, esta palabra no es la palabra humana, sino que esta palabra tiene una doble dimensión. Primero, una dimensión exterior y segundo, una dimensión interior. Y lo que concede esto es la gracia quien acompaña y vivifica la palabra anunciada. Estas dos dimensiones, exterior y dimensión. Ahora, por la exterior, esa dimensión exterior corresponde a Jesucristo, que es quien habla, que es quien dice, pero la dimensión interior le corresponde al Padre. Por eso San Agustín afirma que para ir a Jesucristo debemos ser llevados por el Padre, porque es el Padre que con la fuerza interior, con esa dimensión interior, nos atrae a Jesucristo. San Agustín se atreve a afirmar que el Hijo Jesucristo habla, pero que quien enseña es el Padre, y quien enseña ese es el escuchado. Recordemos en el Evangelio cuando Jesús dice que Él no habla por nombre de Él, sino que Él habla todo aquello que le ha escuchado al Padre. Muy bien, entonces en ese sentido el que habla es Cristo, pero quien enseña, quien instruye es el mismo Dios Padre. Por eso las palabras de Jesucristo no solo son ese hecho exterior, no solo es ese gesto exterior, sino que también deben ser escuchadas con el corazón, y allí viene lo interior, que eso genera un creer, una fe, una íntima relación con Dios, con el Logos revelado. Por eso, para San Agustín, quien escucha a Cristo, pero no lo acepta, es decir, no da ese paso de fe, ese paso de creerle, pues dice San Agustín que no ha escuchado la voz del Padre, porque no ha recibido la enseñanza. Ya que San Agustín entonces afirma que la palabra que resuena exteriormente no es nada sin el Espíritu de Cristo. Y aquí entonces Jesucristo toma, teniendo en cuenta el Evangelio de Juan, otro concepto. Jesucristo Maestro, aquel que instruye en su unción. Y esta gracia de instrucción, esta gracia que nos lleva a nosotros a comprender y a crear un lazo de fe, de intimidad con Dios, se da mediante la inspiración y la iluminación. Y esa iluminación viene del Espíritu Santo, que nos hace a nosotros conscientes y nos hace a nosotros creer en la verdad. Ese Jesús como maestro que San Agustín, a la luz del Evangelio de Juan, vuelve y resalta esta imagen de Jesús, pues dice San Agustín que Jesús no solamente es maestro del Nuevo Testamento, sino que también del Antiguo Testamento, porque Jesús no solo como maestro enseña la verdad, sino que Él es la misma verdad.
Ahora Jesucristo como luz, en cuanto a esta imagen que San Agustín plantea de Jesús, pues dice que Él ilumina al hombre y a éste se hace testigo y anunciador de aquello que ha recibido, de aquello que se le ha revelado por Jesucristo, que lo ilumina, porque recordemos desde la filosofía, desde el planteamiento epistemológico de San Agustín, sabemos que el hombre logra conocer, llega a conocer tras la iluminación. Sabemos todos que San Agustín está influenciado por Plotino, que a la vez está influenciado por Platón. Y San Agustín dice que nosotros en términos muy platónicos sí conocemos la idea, sí somos capaces de conocer esa idea y la conocemos tras la iluminación. A nosotros se nos ilumina, nos llega el conocimiento y podemos conocer bien. Ahora, en cuanto a la revelación, que no, pues todo esto es un solo San Agustín, pues dice San Agustín que Jesucristo, como es la luz, a nosotros nos ilumina, es decir, nos da ese conocimiento. Y en ese sentido, que nosotros conocemos aquello que se nos revela en Cristo, pues en ese sentido nosotros somos testigos de lo que se nos ha revelado, pero a su vez anunciadores de aquello que hemos conocido. Y pues para finalizar, como ya este planteamiento de Agustín y revelación, dice que para San Agustín concebía el Jesucristo como camino. Decía que Jesucristo es el término y también es el camino, porque es el Dios revelado, pero también el Dios que se revela, ¿sí? Es decir, Jesucristo, el Verbo encarnado, como también es Dios, Él se está revelando a sí mismo, pero a su vez nos está revelando al Padre. Espero pues entonces que esta breve exposición sobre San Agustín y revelación haya quedado claro, ¿no? Creo que lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es, primero, que Jesucristo viene a revelarnos al Padre, pero Él también se revela. Revelar para San Agustín, en la lógica de Dios, es hablar. Es decir, el Verbo encarnado viene a hablarnos de Él y hablarnos del Padre. Por eso Él es revelación plena. Él es el camino, la verdad. Jesucristo nos lleva al conocimiento de Dios. Muchas gracias, un feliz día.